Bien, señores, tenemos a Fernando Peña. Fernando Peña es una persona que tuvo la visión de hacer algo que desgraciadamente, a mi juicio, no se logró. Y se trata de que el doctor Fernández, Leonel Fernández, creó dos instituciones. Una, el centro Funglode, que es un centro de pensamiento donde él ha invitado mucha gente importante a dar conferencias, y luego vino la reforma constitucional del 2010. Aparentemente... Esa fue una reforma, una nueva constitución. Fue una nueva constitución. Aparentemente estaba dirigido a trazar normas para una nueva sociedad. Sin embargo, donde hubo el verdadero intento fue en algo que, con los recursos limitados de la universidad y el trabajo que da hacer cosas en la UAS, Fernando Peña logró crear con un grupo de dominicanos un centro de pensamiento que fue más allá del pensamiento, sino que yo tenía la esperanza de que ese es el lugar en donde realmente se llevaran a cabo la estructuración de los programas de gobierno de todos los partidos, porque ellos comenzaron estudiando todos los problemas nacionales. En energía tienen eso totalmente estudiado. Desgraciadamente, no ha podido llegar hasta donde se quería por dos razones. Primero, logró llevar una cantidad de técnicos sin importar su militancia, de todos los partidos. El que quería hacer algo por su país y que no tenía interés económico, se aceptó ahí en el Observatorio de Políticas Públicas. Y al final, es mi crítica y se la hago delante de él, tomó partido en un lugar que debió ser fuente de los programas de gobierno de todos los partidos, pero tomó partido porque entendió que las cosas iban demasiado mal, que lo que se había hecho no se estaba ejecutando, y yo quiero ahora que él nos cuente si el problema real era una reelección, si la solución era una marcha verde, si el problema es el PLD con toda su estructura, si Punta Catalina era el objetivo más importante porque era la forma de acusar y llevar a la justicia a un gobierno que hizo un contrato que no debió hacer, o si realmente el observatorio tiene tiempo para rehacer ahora en campaña su verdadero objetivo, que es entregarle a la comunidad política dominicana las soluciones ya estudiadas por personas. Por ejemplo, en economía tiene a Polinar, tiene del reformismo a Alexis Joaquín Castillo, tiene en energía a Croes, tiene mucha gente, Tamaritza, muchísima gente valiosa, pero cogieron la bandera verde. Realmente, Fernando, es posible que ahora que Danilo no va, dirijamos, reorientemos el observatorio, o vamos a seguir en lo mismo. Doctor, me brinda una oportunidad muy especial. Primero hay que separar siempre la paja del grano. Y usted tiene una especialidad en este medio, en sus medios, de siempre muy consciente y ordenadamente, y usted sabe que se lo digo no solo con todo el corazón, sino con todo el respeto, es que yo retuerzo las cosas para llevarlas hacia mi candidato, que es Danilo, no se preocupe. Ya empezó a irse delante, a poner la carreta delante de los jueces. Está bien. Pero usted tiene una especialidad que probablemente es de la que caracteriza este programa, de saber hacer el sancocho, o el sancocho, para que la gente entienda. Yo le estaba escuchando antes de esta primera pregunta. 7 carnes. Usted hizo perfectamente todo el preámbulo, porque bueno, no solo sabía que yo venía, sino que estaba claro que venía a abordar temas de carácter político. Y usted justamente en cada pregunta, casi siempre,
dice todo lo que usted cree y de alguna manera condiciona la respuesta. Y yo lo voy a complacer. Yo le voy a separar del sancocho o del locro o de la mezcla que usted ha hecho, la paja del verano. Lo primero es que, tal y como lo dice por ahí, por escrito, está invitado el politólogo Fernando Peña, no el representante del Observatorio de Políticas Públicas de la UAS. Lo segundo, usted me hace pregunta a mí y si yo le doy la respuesta pura y simple y no dejo esto claro, entonces la impresión que se queda es que habló el observatorio. Y usted sabe que no es lo mismo Julio Jacín, el papá de Michelle, que Julio Jacín, el comentarista. Ni el miembro de un programa. Perfecto, y está hablando la misma persona. Yo soy profesor de la UAS, he sido investigador de la UAS durante un largo periodo, he participado de la construcción del proceso del Observatorio de Políticas Públicas. El observatorio tuvo una oportunidad de oro en este programa y tuvo durante casi un año una visita permanente acá, múltiples ocasiones, quienes estamos acá nos encontramos, y durante todo ese periodo hacía programas en la lógica que usted decía y que usted planteó. Sin embargo, no es lo mismo esas intervenciones que la intervención que yo puedo hacer como ciudadano, como hombre de izquierda. Pero no sea humilde, hombre. Como militante. No sea humilde. No, doctor. Tú no quieres que se sientan mal la gente del observatorio y que se quiera presentar como que tú eres el gran hacedor. No lo eres, es un equipo, eso es otra cosa, yo lo entiendo. Usted está volviendo sobre lo mismo. Sí. Está volviendo, le dije que es muy inteligente. Usted está volviendo a plantear lo mismo que dijo ahorita, como si yo estuviera justamente en otra dirección. No, yo no estoy asistiendo. Yo le estoy diciendo, no, es que una cosa es una cosa, que hable un profesor de la UAS, no habló la UAS. Que hable un órgano de la UAS, no habló la UAS. Yo no pongo, como suele decir Marisa Ruiz, la mesa sobre el escritorio. Quien habla de política a nombre de la universidad es su rectora. Y todo lo que hace, por lo menos lo que ha hecho hasta ahora y lo que ha planteado, yo lo asumo y lo apoyo en relación a problemas políticos. Cuando habla mi facultad, habla su decano y hablan las autoridades. ¿Por qué? Porque eso tiene su estructura y tiene su funcionamiento, como por ejemplo, cuando un policía comete un delito, no lo cometió la policía, hasta que no se asuma institucionalmente la lógica. Por eso los delitos se pagan individualmente, por razones penales, no ha sido todos los años. Entonces, por eso no mezcle las cosas, porque eso deja no solo una imagen, sino, se lo digo con mucha claridad, porque incluso puede hacer daño sin que usted se lo proponga, y yo sé que usted no se lo propone. Pero está claro ya. Es correcto. Entonces, si eso está claro, yo cuando he venido aquí he tenido que hablar a nombre del observatorio, y mire, eso lo produjo el observatorio. Mire, eso lo entregó el rector de la UAS en el Palacio Nacional, que lo produjo el observatorio. Mire, este estudio del contrato en Fiteusi lo produjo el observatorio. Mire, esta cuestión sobre la cuestión fiscal, cada cosa que hemos hecho, hemos venido aquí, tuvimos casi un año teniendo un programa semanal aquí, de hecho, una visita semanal en Revista 110. Entonces, es importante separar una cosa de la otra, porque las consecuencias de eso, en un país con esta institucionalidad y con tanta gente mirando las cosas, y yo le digo, mire, es verdad que sobre las cosas que uno hace hay mucha gente que se pone a darle seguimiento para golpear oportunamente. Y por eso le digo, yo sé que usted no se lo plantea con ninguna intencionalidad en ese sentido, no solo por razones de amistad personal, sino por razones de honestidad personal. Pero eso puede ser usado. No diga nada, que todo puede ser usado en su contra. No es una tradición. Sí, ha sido. Entonces, dicho eso y aclarado eso, entonces Fernando Peña, el ciudadano de este país, el hijo de Eduardo y Camelia, le va a responder lo que usted le pregunta. Mire, yo lo estaba escuchando. Doctor, le voy a hacer 3 afirmaciones para que podamos conversar o poder explicarla. La primera: todo el programa de hoy, y no solo el programa de hoy, sino de los últimos tiempos, después que yo vine la última vez donde le planteé las cosas, donde termino mi respuesta a su pregunta, usted ha desarrollado una línea en 3 direcciones. Una sola línea en 3 direcciones. Pero esas direcciones no son conflictivas, sino confluyentes. ¿Cómo fue lo de la medicina ahorita, de la disolución? Solución de continuidad. Así es. Bajo ese mismo predicamento, escuché su intercambio de solución de continuidad, usted ha planteado 3 líneas de intervención en una sola direccionalidad. La primera es, usted promueve la fractura de la oposición.
y lo combina con una insistencia en la urgencia y la necesidad de la unidad del PLD. Al mismo tiempo, y eso se lo sintetiza en una afirmación que usted acaba de hacer, el PLD necesita el poder. No es que lo quiere, es que lo necesita. El poder se necesita para una de tres cosas, en un país y en una institucionalidad pervertida como esta. Número uno, para acumular, para construir. Sí, usted sabe, independientemente de la posición, más que yo lo que es el capitalismo, para acumular. ¿Y dos? No, dije tres. El poder se necesita para el bien común, para ponerlo al servicio del bien común. Y el poder se necesita para salvarse. Sí, para protegerse. Para protegerse, perfectamente. Para esas tres cosas, en una institucionalidad como esta. ¿Por qué en una institucionalidad como esta el último elemento? Porque esta es una institucionalidad pervertida. Y este es un Estado hecho para la acumulación. Usted y yo trabajamos aquí los grupos económicos en Cañabrava. Que tenemos que hacerlo otra vez. Y cuando trabajamos eso, usted y yo nos pusimos de acuerdo en una cosa. Me tocó trabajar y construir como 70 artículos sobre eso. Sí. Uno por uno, grupo por grupo, así casi haciendo disecciones, ¿no? Y en esa construcción, usted y yo tenemos una conciencia que la mantenemos. Usted sabe que el Estado, el nuestro, ha sido construido en una lógica perversa de acumulación para grupos que no se plantean el bien común, sino la acumulación, ¿no? Si eso es así, y usted ha planteado su intervención en estas tres direcciones, ¿frente a qué estamos? Al reconocimiento, uno, de que el PLD necesita el poder. Si necesita el poder, es para esos tres factores. Para uno o los tres. No, para los tres factores. Primero, porque el PLD, por su proceso, y yo lo explicaba en mi última intervención en este programa, construyó una fortuna que compite con grupos como el Grupo Vicini, para poner más grande de todito. Compite con ellos, con la ventaja de que ahora compite y tiene el control del aparato de gobierno que controla el Estado, que permite esa acumulación. Así es. Por eso, cuando usted ponía la fotografía y decía, eso no fueron a hablar de Danilo ni de reelección, ni de que lo apoyaban, fueron a hablar del negocio en China, porque precisamente hay que hacer no solo leña del árbol caído, sino trabajar con el aliado. Esos son los aliados que siguieron acumulando esos que los visitaron. Mientras él acumulaba también con una ventaja que plantea la deslealtad, o sea, la competencia desleal. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que esos grupos que habían puesto su huevo en esa canasta garantizaron ahora quitar no la competencia, sino bajarle el peso y la potencia a la deslealtad. Entonces el presidente no se reelige. Cuando yo vine al último programa aquí, yo le dije, doctor, es que la discusión no es si Danilo se reelige o no se reelige, busque el programa, doctor, que mucha gente me lo está recordando en estos días. No es si Danilo se reelige o no se reelige, es cuál es la fase del proyecto del danilismo que está en marcha. Y el proyecto que está en marcha no era el de la reelección, porque la reelección es en las elecciones. Y para eso se necesita no solo que se hagan, sino que terminen las candidaturas. Ahora, para llegar a la candidatura se necesita que controlar el partido, que se lo pone en juego la imposibilidad constitucional de que él se plantee como candidato pura y simplemente porque lo obliga a una lógica de alianza y de articulaciones que el tiempo no se lo permitía, porque hubo que dejarlo para último a propósito de la situación general del país, que yo pienso no es motivo de análisis ahora. Entonces, ¿cuál era la fase? La fase era la de garantizar lo de la Constitución. Todavía usted está diciendo que va a haber modificación constitucional, usted mismo. Y no solo usted, todo el mundo lo plantea como un peligro. Hay tiempo para eso. No se reelige o no hay modificación constitucional. Ahora, no se reelige, hay modificación constitucional. ¿Qué asegura eso? Asegura el grupo. Y cuando usted ve la foto del espacio pagado de Gonzalo Castillo, que igualmente lo mencioné en el programa cuando no aparecía, todavía no había llamado, que llamó por primera vez un programa de radio diciendo que iba a ser candidato, y lo voy a anunciar el lunes, dijo, y mire, todavía va, y creo que la proclamación va a ser en Barahona, en su pueblo natal, o en su zona. Eso le dice a usted que efectivamente la tarea y el propósito, la estrategia del danilismo podía ser reelección con modificación constitucional.
no reelección y modificación constitucional para continuar. Pero no para continuar en el 24. Y yo le dije, hay una tesis que voy a plantear, se llama el danilismo sin Danilo. Y está en su programa, doctor. Y si lo que yo estoy diciendo, usted está coincidiendo con eso, yo y yo vamos a terminar coincidiendo en el análisis del problema, porque además usted es visceralmente antileonelista. Yo también, quitándole lo de visceral. ¿Y se puede gobernar con interpósita persona? Doctor, pero no me haga esa pregunta, porque entonces yo, si se la respondo, pasaría de tonto. Usted lo sabe más que yo. Mucho más que yo. Entonces, el problema está planteado. Sí. Balaguer. Por Dios. Entonces no me haga la pregunta, porque la respuesta está ahí. Hay gente que dice que manejar un carro, fornicar y cepillarse los dientes no se puede hacer por otro. ¿Verdad que no? No, pero gobernarse. Ay, sí. Entonces, porque una cosa es, hay cosas que se hacen intuito persona y otras que no. Entonces, al final de la jornada, usted es absolutamente gráfico y por eso la gente lo entiende y va a entender esta conversación. Yo le dije, aquí hay danilismo con Danilo o danilismo sin Danilo. Pero el danilismo no tiene otra alternativa. No es el PLD, no es el danilismo. Ahora, el PLD tampoco. Porque hay una cosa que usted, como usted terminó toda su intervención primera en este programa, lo dice, usted terminó diciendo absolutamente, Leonel ni va a ser, ni debe ser. No, ni debe ser, ni va a ser nunca más presidente de la República. Usted que afirma eso y que apuesta a la unidad del PLD, está admitiendo lo que yo planteé. La división del PLD es un acto de la realidad, no del deseo. No es un hecho de la propaganda. Ni un deseo. No es telegénico el problema. Es efectivo. Aquí nos han creado dos países, uno en la realidad y uno telegénicamente. Y yo le voy a decir una cosa con mucha transparencia. Usted es lo que contribuye a que se vea telegénicamente. Porque usted habla de una unidad de un partido que no existe. No existe. Y que no va a existir, dijo usted, no yo. Y lo digo hoy. Segundo, usted apuesta a la división de un partido como el PRM y de la oposición, Eduardo Estrella, Guillermo Moreno, etcétera. Todos los nombres que usted listó. Apuesta a que eso no se una. ¿Sabe por qué? Porque tiene una apuesta. ¿Qué apuesto? Porque apuesta a una cosa. No, yo no y usted apuesto. tiene, si yo usted veo apuesta, que desde que hablan del candidato se divide. Usted se declaró en este programa, y todo el país lo sabe, danilista. Seguro. Y lo acaba de hacer ahora mismo, entonces usted tiene Seguro. una apuesta. Ahora, ¿qué pasa? Que esa apuesta vía reelección no es posible si no vía el danilismo sin Danilo, entonces usted se ha montado en su análisis en este medio, en ese carro. Yo lo que estoy planteando es mi opinión. Seguro. Eso pasa por no, la pero está bien porque es así. Entonces, perfecto. Entonces, quedando eso claro, viene el otro asunto, que su análisis, por tanto, el mío parece evidentemente que no es académico, sino muy claro. Sí. Yo pienso que puede tener el rango del académico si obedece a la ciencia, ¿verdad? Sin embargo, el suyo se queda solamente en una parte, por eso su análisis es contradictorio. Y yo digo, la realidad de este país es que está en el marco de una fractura institucional, de una institucionalidad pervertida. Tan grave. Sí, perdóname, porque yo también tengo, así como tú te defendiste diciendo que no es lo mismo, yo también digo que he dicho muchas veces que... No se olvide que el entrevistado soy yo, no usted. Muy bien, pero podemos hablar. Prohibido joderse, yo le he dicho 10 veces, esa es la tercera parte que tú mencionaste. La protección. El PLD. Seguro. Yo no soy tonto y lo he dicho. Prohibido joderse. Así es. Hoy que yo voy a entregar para que me tranquen. No. Ajá. Entonces usted está. Entonces, por tanto, ya usted le dio valor al tema del poder, como yo lo planteé ahorita. Sí. Prohibir porque me trancan. ¿Por qué me van a trancar? Me van a trancar, y admítalo, porque ya todo está claro. Porque este es un régimen de impunidad. Y porque la fortuna que entra en competencia con los grupos tradicionales ha sido construida en este país sobre la base del hurto, de la violación de la ley y de la acumulación irregular. Porque tú no has entendido que Lula era un buen gobierno. Óigame, no me tire para Brasil, que está muy lejos. Es lo de aquí. El pasaje es muy caro, de aquí a Brasil. Déjemelo aquí. Sí. Lo que le estoy planteando es que la impunidad, entonces, es el temor y el peligro, ojo, es del PLD. Pero en este caso, yo recurro a Maximiliano Gómez Horacio, el Moreno, que decía textualmente, la dominación imperialista se hace concreto a través de los gobiernos de turno.
y la unidad de todos los opositores los derroca y narra y expone lo que pasó desde la caída del trujillismo hasta ahora y manejó el tema de los grupos cívicos, los grupos trujillistas, etc. A mí esa perspectiva de análisis me luce que aporta y casi complaciéndolo, entonces le voy a dar la respuesta no a lo que usted dijo ahora, sino a la respuesta, a la mitad de lo que dijo ahora, y a la respuesta de un programa anterior que es el que motivó que yo estuviera aquí. Primero, el Observatorio de Políticas Públicas, que ya lo situé, no es ni es Tintán, ni es tampoco un centro de pensamiento al estilo, como se dice, Funglode, que para mí es un centro de pensamiento levantado desde un cuerpo de delito. Es otra cosa. No lo es. Es un centro de trabajo académico y hace su trabajo y sus productos están ahí y no tiene nada que ver con el análisis de la coyuntura y se metió en cada uno de los temas. ¿Usted sabe por qué? Porque el observatorio se dedicó a políticas públicas y la política pública es como lo negro. ¿Sabe lo que le pasa a lo negro? Que pega con todo. Que la política pública es un fenómeno que usted tiene que articular y terminamos en salud. Con el pantalón negro que pega con todo. Bueno, no, pero no solo el pantalón negro, es el color negro. Sí, al final de la jornada lo vemos. No es racismo, que pega con todo. ¿Sabe por qué? Porque es el resumen en la teoría de colores de todos los colores. ¿De acuerdo? Eso lo aprendí yo en mi imprenta con usted. Sí. Entonces, al plantear las cosas de esta manera, ¿qué es lo que yo digo? Hay una serie de ejes de la realidad nacional que no se toman en cuenta. Lo que usted decía, doctor Hanna, de salud, no se toma en cuenta para analizar la coyuntura. No, porque la realidad no importa. Porque la realidad no existe y el PLD tiene casi 20 años tratando de convencernos que no existe la realidad, sino la percepción que tenemos de ella, lo cual es una barbaridad, es algo casi obtuso. O sea, la realidad, usted sabe cuál es, que aquí hay una economía con problemas, que aquí hay una deuda inaguantable, no lo digo yo, es el presidente de la República que lo confiesa. Aquí hay una situación de perversión de esta institucionalidad que arrancó con Leonel, que decía que la corrupción se llevaba 40.000 millones de pesos. Y 40.000 millones de pesos se los llevó Félix Bautista en una uña. 39.000. 39.000. Entonces, estamos hablando de la realidad de un país que sencillamente debe ser puerta de nudo para que la gente lo entienda. Entonces, lo que está en la base de la sociedad es eso. Eso fue lo que provocó que la sociedad reaccionara. Y hace 3 años, del 8% que decían todas las encuestas que nadie pone en entredicho que le interesaba el tema de la corrupción, pasó a ser el 92% en un mes. Sí, sí. Y no solo pasó a ser el 92% en un mes, sino que se convirtió en un fenómeno que no había aparecido nunca en la historia política de este país, que es que desde la calle, desde la población, incluyéndolo a usted y a todos los que están aquí en este salón ahora, asumieron la urgencia que tenía la nación dominicana de frenar el tema de la impunidad, de volver, como decía Juan Bosch en algún momento, a su propia legalidad. A su propia legalidad. Eso se convirtió en el centro del accionar de esta sociedad. Esa campaña, ese poder, ese gobierno, esa confluencia de todo lo pervertido y corrupto de la nación, empezó a buscarle excusas y le buscaron al fenómeno social que se expresó en lo que se llamó y se llama Marcha Verde, 1000 cosas para entretenerla. Los haitianos, los alemanes, el imperio, los empresarios, los generadores, los campos de Moya, usted lo mencionó ahorita. Usted estaba seguro que yo venía a plantear un tema que ya además lo hemos discutido aquí. Doctor, ¿usted quiere que le diga una cosa? ¿Usted sabe por qué no hay pacto eléctrico? Usted ha dicho 1000 veces que eso, porque el gobierno quería no solo un traje a la medida, porque Bichara dijo que eso era para blindar a Punta Catalina y Punta Catalina no estuvo nunca en la discusión oficial del pacto eléctrico. ¿Quién impuso la discusión al final? El sector social. El sector social fue que lo impuso. ¿Qué quería el sector social con Catalina? Elemental. Si usted en un sistema eléctrico, y yo creo que el tiempo no es para discutir el tema eléctrico, que lo hemos discutido aquí, necesita resolver un déficit de 1.400 megas de déficit en el servicio que hay, partiendo del que genera nuestro sistema o de la capacidad que tenemos instalada. Usted no necesita instalar una sola planta, sino más de una. Y el gobierno lo que hizo fue que aprovechó una oportunidad, y Don Nilo no era presidente cuando eso se comprometió, y ya usted sabe que lo hemos demostrado aquí. Y aquí vinieron los que diseñaron el proyecto a este programa, en ese tiempo, a decir que Punta Catalina era para Asua, en Atillo, y terminó siendo aquí, en el terreno de los Vicini.
Y ahora finalmente hasta le van a comprar conforme el contrato que se hizo de arrendamiento los terrenos de los vecinos. La burla que eso significa para esta vez es una barbaridad. Doctor, ¿sabes por qué no se firmó? Porque no lograron manipular la situación para imponerle al país eso, ese blindaje. Y ese blindaje no era nada, por ninguna otra cosa que no fuera, y usted sabe que lo hemos discutido aquí, un manejo de tipo político que le permitió a Danilo Medina ganar el Comité Central antes de ser presidente, ganar, derrotar a Leonel Fernández, ganar las elecciones, reelegirse y querer continuar. Ese es el problema, porque antes de él ya había incluso diseño, para no discutir si carbón o no carbón, le acabo de regalar algo que se hizo circular en la universidad ayer sobre el tema del gas, carbón, Punta Catalina. La primera planta era en Montecristi y no se hizo, a pesar de que había decisión congresional. ¿Qué por ciento de los problemas que tenemos son impunidad? ¿Son? ¿Qué por ciento del problema nacional es impunidad? Más de un 50. Doctor, usted, amigo mío, hágame una pregunta más fácil. Además, ¿por qué hay que meter eso en porcentaje si la vida se lo dice? ¿Usted está vivo o está muerto? Pero hay gente que está muriendo. No, pero yo le digo, ¿usted está vivo o está muerto? Estoy vivo, 100% vivo. No, se está muriendo. Porque constantemente. De forma, porque el mal y el bien andan juntos. Entonces, eso también pasa en eso. No, esa pregunta no creo que tiene, además no tiene ninguna importancia o ningún sentido para nosotros ahora. Lo que sí tiene importancia es que este sistema, y usted lo ha admitido muchas veces, que es un sistema de impunidad. Y que un país no puede sostenerse así, doctor. Lo que usted decía de las vacunas, doctor Hanna, usted lo traslada a todos los renglones de vida de este país, es una barbaridad. 6.000 millones de pesos cuesta, se ahorrarían si se juntan las elecciones. Con eso se puede vacunar el país. Pero los periódicos de hoy le dicen que 14 ministerios reciben menos que lo que vamos a gastar para las elecciones. 14 ministerios de este país. Porque ¿qué es lo que pasa? Que en este país nosotros tenemos un presidente que cuando dijo yo voy a limpiar demasiado subsecretario, viceministro y cosas, y lo quitó a todito y lo redujo a lo que la regla dice. No fue así. Dígame cuál de lo que él quitó dejó de ganar el salario que ganaba. Ninguno, ni uno solo. Y no lo digo yo, usted lo sabe y lo sabe el país. Entonces, este es un sistema que está hecho para esa acumulación, ojo, y para deteriorar esta sociedad del clientelismo. Entonces, tenemos una institucionalidad que no funciona. ¿Qué necesitamos ahora? Porque van a confluir, así como usted confluye las tres en una sola direccionalidad, sus tres tipos de intervención, aquí caminamos hacia una situación difícil que igual yo se la dije la última vez que estuve acá. ¿Usted sabe por qué? Porque esos fenómenos de la realidad, esa pelea entre los partidos, ya Danilo no puede, sobre la base de un candidato adicional, Gonzalo Castillo, por ejemplo, que además habrá que ver si no termina con la misma estela de Félix Bautista, perdón, si no comienza con la misma estela de Félix Bautista. Gonzalo Castillo. Probablemente ahorita vamos a estar hablando hasta de las licencias de conducir. Por ejemplo, Gonzalo Castillo, ¿cuál es la función? Incluso que lo pusieron, no solo porque tenía la red vial, los proyectos, la capacidad de manipulación, doctor, hasta la guardia. Hasta la guardia. ¿Cuál es la función actual de quien fue durante todo su periodo jefe de la franja militar, la cosa militar esa de obras públicas? Red vial. Red vial. No, el responsable militar de todo lo que tiene que ver con obra pública, para el cuidado, para la seguridad, para el red vial, para todo eso. Ser jefe del ejército. Entonces el proceso no viene ahora, ese proceso, tal y como usted lo enseñó, eso no salió, te le ocurrió que Danilo se soñó con eso, o de que Gonzalo se sacó la lotería. No, señor, eso es un programa, eso es danilismo sin Danilo. Fue una construcción. Ahora, eso tiene un costo, eso ayuda, resuelve el problema al interior del PLD, no lo resuelve. Por el contrario, lo agudiza, lo potencia, lo multiplica. Entonces es un fenómeno irreversible. Entonces, cuando usted me analice el problema electoral, analícelo por ahí, tiene que admitir si ese análisis es correcto, si eso es una verdad. Que aquí la tendencia de los acontecimientos es que la sociedad dominicana se una también políticamente, porque se unió socialmente contra la corrupción. Lo único que usted no pudo hacer por razones obvias fue ponerse también, igual que yo, la chaqueta y la camiseta verde y la brazaleta verde y coger para la calle, como lo hicieron guardias, PLDistas, PRMistas, PRDistas. Lo hizo la ciudadanía, porque este país está harto de lo que está pasando aquí. Entonces, lo que yo estoy planteando... ¿Y tú crees en la pureza de ese movimiento, de verdad, Fernando? Que si yo creo. En la pureza de ese movimiento. Doctor, mire... Yo sé que tú estabas de buena fe, pero tú crees que lo... Yo soy muy claro. ¿Usted cree que todo lo que está en la dirección del PLD es malo?
No. Y esa dirección no sirve para nada. ¿Usted cree que usted está vivo? Sí, pero se está muriendo. Una pregunta. Hasta el agua pura hace daño. Hay que echarle un chin de cloro, ¿verdad, William? Entonces, ese fenómeno, claro que no hay de todo, y además coinciden, doctor, yo le voy a decir una cosa. Si un leonelista va a una marcha verde, porque enfrenta a Danilo, si usted fuera leonelista, fuera también. Cada vez que tú termines un programa, yo tengo que decirle a Edwin que me guarde ese programa, porque es que tú dices tantas cosas que después son referencias, que no puedo dejar. No hay ningún sancocho, Fernando. Tú vienes aquí y dices cosas y hasta tú tienes que referirla. La pregunta es la siguiente. Muy bien, todo eso es así. ¿Qué? Lo que me pregunta, a la gente tuvo hace 3 meses preguntando, ¿Danilo va o no va? ¿Danilo va o no va? Porque y yo le dije Danilismo sin Danilo. Muy bien, ahora Danilo sin Danilo va. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Sí. Aquí le voy a presentar 3 escenarios posibles. El primer escenario es que el problema real de la situación de la economía de este país se destape antes de diciembre o a principios de año. Tiene que ver con deuda, prima del dólar, esa que usted dijo ahorita, y Leonel la cogió en 26 Está en 51. y ya llegó a 52. Hipólito la dejó en 52 y Valdés Albizu, que fue el que la bajó a 26, él mismo la ha llevado al doble hacia 52. En 8 años. ¿A qué se debe? Porque fue especulativo. No, claro, usted sabe cuánto le cuesta a este país el mantener la ficción, porque es una ficción, del problema de la estabilidad cambiaria. ¿Cuánto le cuesta a este país? Además del negocio que hacen, tal y como usted lo describió ahorita, y ustedes pero tú no estás con dejar flotar. Óigame, no. Además, usted sabe que aquí mismo, cuando sí hablábamos a partir de nuestros estudios del tema, con Luis Vargas aquí, yo mismo tuve una contradicción con él, porque él planteaba que no había tope para endeudarse, y yo lo enfrenté en este mismo programa y trabajaba conmigo en el Observatorio de Política Pública. Porque no hay capacidad de pago. Sí, ese es el problema, y eso es la economía real. Yo le voy a decir una cosa, ¿usted sabe cuánto nos cuesta? A lo mejor 1.500, 1.600 millones de dólares. Y de aquí a diciembre se puede destapar, además de eso, deuda y tasa de cambio. No todo eso. Yo le hago una pregunta, ¿cuándo tenía que entrar Punta Catalina en pleno para acá para resolver y afrontar el problema eléctrico? ¿A qué nivel se ha llevado la solución de la seguridad ciudadana? ¿Cuál es el resultado del plan de alfabetización? ¿Cuál es el estado de la situación de salud? Usted era el que estaba desmontando todo eso. Usted dijo 300 obras, una por día, dijo usted, lo que le queda. Dijo 54 hospitales que no han hecho en tantos años y lo van a hacer en 300 días o 200 y pico días, 333 días, 282, qué sé yo, 300 y pico días, menos de un año. ¿Qué ha pasado? Usted fue desmontando una por una de esas cosas y yo le voy a decir una cosa. Y eso lo resuelven 300 inauguraciones, 52 visitas sorpresa que hay pautadas y 54 hospitales. ¿Resuelven el problema de la crisis de este país? No. Entonces, cuando un problema, y usted lo sabe porque usted es médico, cuando un problema no se resuelve, se agudiza. Entonces, este no se va a resolver, no lo digo yo, lo dijo usted en este mismo programa. Entonces, la tendencia es que esto se agudice. Ese fenómeno de la realidad, a una sociedad que tiene 3 años movilizándose contra la impunidad, contra la corrupción y procurando una cosa nueva, no lo coja por lo personal o por lo individual, si Danilo, si no, no es eso. Es que alguien tiene que pagar esto. Oye, esa es una opción, dame las otras. La otra opción es que frente a esa realidad, lo que pasó con Marcha Verde tiene que pasar, porque las elecciones no se le inventó nadie, ni en Marcha Verde que la plantea o se opone, ni ningún partido. Las elecciones están pautadas para el año que viene. Entonces aquí hay un fenómeno institucional que obliga e incluso hasta para la sinvergüencería es importante que se haga porque hay que cubrir la cosa, ¿no? Yo le dije incluso del juego del Twitter o de la llamadita de Pompeo, etcétera. Eso lo discutimos acá. El fenómeno que está planteado es que lo que ha pasado socialmente tiene que expresarse políticamente y se va a expresar quiera usted. Así es. Pero no solo eso, se va a expresar de otra manera, es que las decisiones tomadas al interior del PLD agudizan eso, ojo, y que toda la estrategia para lograr, en base al manejo de la contradicción Hipólito-Abinader, no termina fracturando, y lo muestran los acontecimientos últimos, el fenómeno real no termina fracturándolo. Y la tendencia de la oposición, y es correcto que se una si van para las elecciones, frente a un gobierno que todos califican como se ha calificado. Y la tercera es que el fenómeno en desarrollo, combinando el carácter de la crisis con la confrontación institucional, plantee la obligación, ojo,
entiéndamelo bien, y si no se lo puedo explicar en detalle, del inicio de una transición para un país decente. Dámele para atrás. Es que la combinación de esos dos factores. ¿De cuáles son los dos factores? Dijimos el primer camino Sí, y dijimos el segundo. sí. La combinación de esos dos factores en un país con crisis, con problemas, con institucionalidad, con infuncionalidad, con todo inseguridad, pervertido y con un gobierno que necesita impunidad, Bien. tal y como hemos coincidido, puede presentar aquí en este país un fenómeno que afecte la gobernabilidad y que plantee la necesidad de una transición. Y yo no digo que se cayó Danilo, que hay que tumbarlo ni nada de eso. No, no. La necesidad de discutir una transición, y yo creo que es lo que se merece este país. ¿Usted sabe por qué? Porque el país está harto de Eso esto. surge como generación espontánea. No, pero ¿verdad? no, doctor, es que usted con el análisis que ha hecho, como usted describió lo que está pasando y cuando usted me describe lo que va a hacer el propio gobierno dentro de todos estos días, la situación PRM, PLD, oposición, etcétera, usted está diciendo lo que yo Pero digo. yo te voy a decir una cosa. O sea, que usted y yo perdón, coincidimos en el para análisis. terminar, Fernando. En el 61, el arquitecto de la dictadura hizo la transición. Vino Por una razón, y no podía ser de otra manera, porque el fenómeno social y sociopolítico que pudo perfectamente hegemonizarse en la lógica de la raza inmortal de los Manolo y compañía, lo secuestra lo cívico desde el punto de vista popular, que usted sabe que eso empezó exactamente con el viaje a Washington, y cuando se vuelven Sí, para sí, acá, que fueron Viriato juntos y Fiallo, vinieron. que encabezaba un movimiento cívico, se transformó el partido, que es donde usted tiene el error cuando analiza problema Mancha es que Verde siempre- y es que quiere siempre- tirarle toda la cuava al pobre Juan Bolívar. El problema es que siempre, al pobre Juan Bolívar, el problema es que siempre terminamos en Washington. Óigame, ¿Tú no viste a Peña pero ahí? no metamos en eso, fue una afirmación aquí, No, dicha en que público no es y en pobre, confianza, aquí nadie es pobre. para que la discutamos. No, no, bueno, pues, pero ni a una o al obsesión, ciudadano. ni- O sea, ni él tú- no tiene y la quiero culpa de decirte eso. otra cosa, y Él no, es lo, fenómeno. y no es lo mismo tú que Juan Bolívar, aunque No, tengan no. coincidencia. No, pero doctor, no. ni usted que yo, ni usted que Juan No, Bolívar. no, pero usted y yo quiero, tenemos quiero coincidencia. sacar esa comida diferente. Pero usted y yo Porque yo tenemos estoy bien clasificado como lo malo de aquí, no hay problema. No se y ponga- yo mismo me pongo como usted ahí. dijo, póngase más no, humilde no, que yo no me así. pongo el malo. Ustedes son lo bueno y lo transparente. Fernando, el pueblo sabe lo que le conviene. Así es. ¿Oíste? Y, El y además, pueblo sabe este es inteligente y aprendió a ver al cojo sentado y al Ya, ciego entonces, durmiendo. nos vemos la semana que viene. Está bien. Que va a haber mucha variación de todo eso que tú dijiste. Perfecto, ojalá. Fernando Excelente Peña y motivación. Segura.